solo al sermón, sino al espíritu que necesitamos para la celebración de la Santa Cena. Necesitamos una actitud de reconocer que hemos fallado al Señor. Y bien, vayan acompañándome por favor a Éxodo 34. Es todo un reto, hermanos. Nunca me muevo de mi zona de confort, que es el Nuevo Testamento. Pero estos domingos quiero hablar de, quizás son exposiciones aisladas entre sí, pero tienen algo en común. Y todas estas exposiciones y enseñanzas se dan en una montaña. Recuerdo cuando llegué a la iglesia de Ebenezer hace 3 años, en el campo pastoral. Domingos después llegó el obispo Rodolfo Rivera a predicar, y una de las cosas que dijo en el sermón, me hizo una invitación de hacer una predicación temática de enseñanzas en la montaña. De verdad me quedó tan grabado eso, nunca lo había hecho, no lo hice mientras estuve en Ebenezer, pero empecé a recordar, ahora que se acabaron las 5 solas, de esa invitación, y dije, Dios, ¿qué nos puedes enseñar a través de enseñanzas que pasaron, eventos importantes en la montaña? Entonces vamos a hablar solamente 4 domingos, podríamos hablar mucho porque hay una esencia muy rica en lo que son los montes o la montaña en el pueblo judío. Culturalmente las montañas, no solamente para la religión hebrea o judía, es importante, sino para casi la mayoría de las religiones hay una conexión trascendente cuando hay una montaña. En las culturas se asocia con la presencia de deidades o de seres superiores. En el Oriente Medio, es decir, allá por Israel y los lugares que lo rodeaban, era utilizada las montañas para construir altares y lugares de adoración. Si ustedes leen, cuando, por ejemplo, Josías le llama a romper los altares, era subir a los lugares altos a romper los altares o a quebrar los altares. El templo estaba en un lugar alto, porque en la montaña siempre se hacía esta distinción de la presencia de Dios. Siempre había como este conocimiento o este entendimiento más bien de la presencia de Dios en la montaña. Dios utiliza estos lugares para manifestarse a sus siervos, a su pueblo, y vemos también enseñanzas de las montañas como un sentido de permanencia. Es un símbolo de la fidelidad de Dios, así como los montes no se mueven, y aún el salmista dice, antes de que nacieran las montañas, tú eres Dios. Antes de que existieran aún esos grandes lugares, tú eres Dios eternamente. Las montañas también dan una señal de fidelidad y de incluso poder, porque son lugares de refugio. Dios escogió los montes como escenario de grandes manifestaciones, con el fin de enfatizar la solemnidad y autoridad de su mensaje. Los montes también se usaban como plataformas muy visibles donde se hacían anuncios importantes. Los montes eran a menudo símbolo de fuerza, y por su significado mitológico pues los percibían como lugares sagrados. Sin embargo, aún los montes tiemblan delante del Señor, porque Él es más poderoso que ellos. Y la historia de hoy, hermanos, es Éxodo 34. Les voy a pedir que me acompañen. Y si ustedes usan, y la mayoría de nosotros usamos la Reina Valera, generalmente los domingos, el título que viene ahí es la renovación del pacto. Algo que sucede en la montaña, o la enseñanza de esta mañana, rimó sin querer, hablaremos de la renovación. Y si podemos titular o resumir lo que pasó en Éxodo 34, la palabra clave es una renovación. ¿Pero qué tipo de renovación es, hermanos? Cuando usted cumple
años de matrimonio, 25, 50 años de matrimonio, usted renueva votos, ¿no? Se han prometido ser fieles y quizás 25 años después, 50 años después, vuelven a prometerse ser fieles, a seguirse amando, a seguir luchando por ese matrimonio. Esta renovación no es así, porque en esta renovación uno de los contrayentes del pacto ha sido infiel. Uno de los contrayentes ha fallado. Éxodo 19 y 20, hermanos, se nos presenta cuando Moisés sube al monte Sinaí y se le dan los 10 mandamientos. Moisés entra a la presencia de Dios en este monte, y cuando baja después de algunos días, la gente desesperada, pensando que ya no existía Moisés, empezaron a adorar a otros dioses. Moisés quiebra las tablas de la ley, muy enojado. Y ahora Éxodo 39 es hermoso. Acompáñenme, vamos a leerlo. No lo vamos a leer todo, es muy largo, pero vamos a leer los primeros 5 versículos. Éxodo 34 del 1 al 5. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. El título de este sermón le puse cuando Dios dice otra vez. Este sermón, además, es dirigido para todos aquellos que hemos fallado y que estamos luchando y que tenemos a conciencia que no están bien las cosas delante de Dios en nuestra vida. Este sermón es para todos aquellos que reconocen que somos pecadores. Israel adoró otros dioses, menospreció el pacto de Dios, menospreció el favor y la compañía de Dios. Y entonces, lo maravilloso, o lo primero que encontramos cuando Dios dice otra vez, es que Él da el primer paso. Cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando estamos llevando una vida en práctica que sabemos que está mal delante de Dios, y Dios voltea a vernos, o Dios nos ha volteado a ver y nos dice: vamos a intentarlo otra vez. La hermosa noticia de eso para el pueblo de Israel y para el siglo XXI es que Dios es quien ha dado el primer paso, porque le dice a Moisés: las tablas que tú quebraste, voy a hacer nuevamente un pacto. Aquella falla que hizo el pueblo de Israel, y aparte el enojo de Moisés, quizás un celo santo, sin embargo vemos el carácter de Dios diciendo: yo voy a volver a escribir, yo voy a volver a hacerlo, vamos a volver a intentarlo. Hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, es el mismo que se manifiesta y entra en acción y recuerda cuánto nos ama y muestra su gracia nuevamente al decirle a Moisés: vamos a hacerlo otra vez, vamos a darle otra vez a los mandamientos, vamos a volver a poner en acción el plan que yo tenía. Cuando uno falla, hermanos, cuando sabemos que estamos a espaldas de Dios con nuestra forma de vida, Dios te ama tanto que es el primero que ha dado el paso para nuestro proceso de salvación. Es esa gracia preveniente de la que hemos predicado y que entendemos y conocemos, que Dios nos ha dicho: yo te lo ofrezco. Una de las revelaciones más hermosas, hermanos, es que cuando más grave cayó Israel,
más grande ha sido el amor de Dios. Dios se revela al pueblo y las mayores y más grandes revelaciones de Dios las vamos a descubrir en el contexto de los pactos. Esta es una renovación del pacto que Dios había hecho con Moisés para el pueblo de Israel, de que ellos serían un pueblo diferente para ser ejemplo a todas las naciones. Los pactos revelan quién es Dios. Y cuando el Señor pide estas tablas, está indicando que había perdonado a Israel, que había una oportunidad de renovar este pacto. Y había que subir, y es hermoso, hermanos, pensar, dice el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él. Hermanos, los dioses del Antiguo Oriente eran famosos por su poder y su autoridad. Les gustaba ser reconocidos por el carácter de los dioses de los vecinos de Israel. Pero a este Dios le gusta ser famoso por su gracia, por su benevolencia. Y cuando pensamos en un Dios que nos dice otra vez, príncipe de paz, otra vez, Ana, otra vez, ten en cuenta que Dios te ama tanto que Él da el primer paso. Él tuvo la iniciativa nuevamente con Moisés para decir, vamos a renovar el pacto. Y no solo se queda ahí, sino que al hacer una renovación, al tener una nueva oportunidad, lo primero que Dios hace después de darle indicaciones a Moisés es revelar quién es Él. Es recordar, yo te amo y tengo gracia para ti, pero necesito que no olvides quién soy yo. Y dice Éxodo que Jehová, o que el Señor baja y proclama su nombre. O sea, si Dios hizo un sermón, lo hizo de sí mismo y proclamó su nombre y empezó a escribir quién era Él. Entonces, hermanos, en los momentos o en los tiempos de cuando Dios nos dice, otra vez, necesitamos primero voltear a ver su carácter. ¿Quién es Él? Porque dice el versículo 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto no lo estaba diciendo Moisés, lo estaba diciendo el Señor de sí mismo. Él es el único que puede decir quién es sin que se vea soberbio, porque Él es Dios. Y Él estaba proclamando, soy misericordioso y piadoso, y tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El Señor proclama su nombre. Ese mismo lugar fue el lugar en donde Moisés por primera vez se encuentra con Dios en una zarza, y el Señor se dijo a sí mismo, yo soy el que soy. Y ahora en esta ocasión el Señor se presenta y da una descripción muchísimo más larga de quién era Él. En este monte, en Monte Sinaí, Moisés experimenta una nueva visión de la gloria de Dios, al verlo como el que estaba testando el pacto, estaba firmando nuevamente el pacto, y revela su nombre. Dios le dijo, mi nombre es Jehová, que quiere decir compasivo, leal, misericordioso. Y Jehová es compasivo, y cuando dice que es compasivo, simboliza el amor de una madre por una criatura al nacer. Ayer nos decía el doctor que la oxitocina es la hormona. Cuando una persona acaba de tener a su bebé en brazos, esa hormona jamás se va a aumentar tanto como ese momento de tener a un bebé en sus brazos. Bueno, Jehová compasivo es ese amor de una madre por una criatura que acaba de nacer. Jehová es clemente. La raíz de esta palabra significa que mira con favor. Esto refleja la bondad y la misericordia de un ser superior hacia alguien menor, como un rey hacia una persona necesitada. Jehová es lento para la ira
El Señor es paciente para con los seres humanos. Es una maravilla la paciencia que demuestra Dios hacia nosotros pecadores. Le deja seguir en la rebeldía, pero aún su juicio es redención. Jehová es grande en misericordia, es el favor inmerecido, su gracia que ofrece al hombre, su fidelidad en el pacto. Es el constante amor divino que solicita la respuesta o el amor fiel de parte de sus miembros. Jehová es verdad, es grande en firmeza, es firme. Dios es, y podemos creerlo porque es seguro y digno de confianza. Jehová perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El Señor toma la culpa y la lleva fuera de uno mismo. Aleja el pecado y quita la alienación o el alejamiento producido por el pecado. Hay un pasaje en Malaquías que disfruto tanto leerlo porque dice que Dios se deleita en su misericordia. A Dios le place perdonarnos. No es un Dios a regañadientes, es un Dios justo. Te puedo encargar, está en mi oficina, agua. Perdón. El amor de Dios, perdón, no es un amor sentimental, es un amor justo, pero no es como la justicia humana. No es una justicia legalista donde se paga diente por diente u ojo por ojo. Es una justicia cuya misericordia y gracia superan la retribución. Para los cristianos, todos los misterios en cuanto a la persona y a la voluntad de Dios están resueltos, no en nuestro entendimiento, sino por la fe. Permítanme un poquito. Perdón. No conocemos a un Dios vacío, ni a una deidad abstracta, sino solamente al Dios que se llama Jehová, el Señor, el Redentor, el Santo de Israel. En este Dios se armoniza su ley y su evangelio, su gracia y su ira, de una manera tan gloriosa que no hay cosas opuestas que se armonicen en este mundo ni en el venidero como Él armoniza. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado por 1000 generaciones, pero al mismo tiempo nunca tiene por inocente al malvado, ni lo deja escapar del castigo. Hermanos, el Señor es como un diamante que tiene muchas caras. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es ira, Dios es bondad. Y cuando digo es, me refiero a que no tiene, es su esencia. Yo no tengo una Ana, yo soy Ana. Así es Dios. Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. Y cuando Dios es amor, cuando Dios muestra su bondad, no deja de ser justo. Cuando Dios muestra su justicia, no deja de ser amor. Cuando Dios muestra su santidad, no deja de ser amor, ni santo, ni bondadoso. Dios no se quita una cosa para hacer otra y manifestarla. A veces pareciera que Dios es más amor en algún momento que en otro, pero jamás deja de ser una cosa por manifestar otra. Dios es amor y Dios es justo y verdadero y santo. Dios es santo y es amor. Dios es ira y es amor también. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Necesito que tú entiendas quién soy. Dios se proclamó a sí mismo justo, clemente, bondadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que no va a pasar por alto el pecado. Parece una ironía porque está hablando de amor y luego está hablando de justicia. Ese es nuestro Dios, que tiene esa capacidad de amar, de dar gracia y de ser justo. Yo no sé cómo Moisés pudo con toda esa información. Yo no pude, cuando estuve estudiando esto, no podía. No imagino a Moisés viendo al Señor y el Señor proclamando de sí mismo quién era Él. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Lo único que podamos hacer cuando entendemos
y conocemos a este Dios. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es lo único que podemos hacer cuando realmente entendemos este Dios diamante de muchos atributos perfectos. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Contextualizado mexicano, es un pueblo cabezón. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y el Dios contesta: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Al ver esta muestra del carácter de Dios, de quién era, no pudo sino una adoración, reconocer quién era Él. Y lo vemos tanto en toda la narrativa bíblica. Isaías cayó como muerto al ver la presencia de Dios. Hermanos, ¿con qué actitud venimos y entendemos la gloria y la presencia de Dios? El catecismo de Heidelberg es un catecismo reformado, pero tiene una pregunta clave en su catecismo. Y dice así: ¿cuál debe ser la reacción de la manifestación de la gracia de Dios? ¿Cuál es tu reacción ante la verdad de la palabra de quién? De la revelación de Dios. Dios pidió 3 cosas, no las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero pidió 3 cosas al pueblo de Israel en esta renovación del pacto: separación, sacrificios y el Shabbat o el sábado. En la separación, Dios le pide a Moisés que le diga a su pueblo en esta renovación que se aleje de la idolatría y que no permita que haya una negociación o un enlace entre personas, de otras naciones y nosotros. Alejarse de la idolatría era necesario y tenía que haber una rendición absoluta a Dios. Parece cruel a veces, pero la razón que Dios tenía para hacer esto es que esa comunión terminaría desviando el corazón del pueblo. ¿Cómo podemos pensar en esto si ahora en el Nuevo Testamento Dios de 2 naciones, dice Efesios, hace un solo pueblo? Ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre y mujer de tal manera que sean diferentes, sino que somos una sola sociedad, una nueva humanidad. El mensaje que podemos entender en la separación de este pacto que Dios le da a Moisés es: ten cuidado con intimar con alguien al grado que pueda desviar tu corazón. No estoy diciendo, hermanos, que no tengamos una relación con gente que no conoce al Señor. Vemos en la persona de Jesús que caminó y que era famoso por andar con publicanos y pecadores, pero Jesús jamás se dejó influenciar por ellos, jamás puso a prueba quién era Él por quedar bien con ellos. Conoce tus límites, conoce tus conversaciones, conoce tus debilidades y no intimides con aquellos que sabes que pueden alejar tu corazón del Señor. Ese es el mensaje que podemos hablar en cuanto a esa separación que Dios enseña en Éxodo 34. Ten cuidado con lo que platicas, lo que haces, lo que ves, a dónde vas, con gente que no ama al Señor. Nota, no estoy prohibiendo que lo hagas, estoy diciendo que te conozcas y tengas cuidado, que esas personas no desvíen tu corazón. Separación también tiene que ver con santidad. Es una devoción. Y otra vez, hermanos, santidad no es no hacer. No se trata de decir es que santidad es no fumar, no tomar, no bailar.
Si tú decides hacer eso o no hacerlo por la libertad cristiana que tienes, adelante. Pero por favor, no definas el cristianismo por eso. Muchos deportistas tampoco fuman y toman, y no por eso son santos. La santidad tiene que ver, hermanos, con una devoción al Señor. Que si no lo hago es por una devoción al Señor. Que si me he exentado o no he hecho algo es por una devoción. El cristianismo, la santidad, la separación que Dios invita al pueblo de Israel, nos invita hoy, es a separarme de lo que contamina mi devoción a Dios. Todo es devoción y entrega al Señor. Hoy somos más conocidos por lo que condenamos que por lo que afirmamos, hermanos. ¿A qué me refiero? La gente es, no, yo no soy cristiano porque los cristianos no hacen, los cristianos no dicen. Somos más conocidos y famosos por lo que condenamos que por lo que afirmamos. ¿Alguna vez usted ha escuchado a la gente y dice, no, yo no voy con los cristianos porque aman mucho? No, yo no voy con los cristianos porque son bien dadivosos, no, mejor no voy con ellos. Somos más conocidos porque hemos definido la santidad como esta lista de negativas, cuando la santidad es una devoción, separación, sacrificios. En este tiempo Dios había dicho algunas fiestas muy importantes que apuntan a Cristo, pero el punto es que el pueblo debía dar algo. Ahora en Cristo, hermanos, en el nuevo pacto, ya no entregamos una parte externa, ya no llevamos un animal, ya no venimos y te doy 2 horas de mi tiempo como sacrificio. Ahora es todo lo que somos. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu es esa devoción y ese sacrificio al Señor. Ya no es solamente una parte de mí o algo externo que te dedico, Señor. Es todo lo que soy. Hace tiempo escuchaba una plática del dueño de Yakult. Es de Oriente, la verdad no sé si es japonés, chino o coreano, pero creo que es japonés, me parece que es japonés. Y le hicieron varias preguntas de la diferencia entre Japón y México. Y habló de la educación, de la sociedad, de la política, pero me llamó mucho la atención cuando habló de la religión. Él dijo, es que en México yo veo que la gente se lacera, que la gente se hinca y camina calles hincados, que la gente hace mandas para buscar algo de su Dios. A mí me enseñaron que yo vengo a ofrecer. Esa es la diferencia entre su religión y mi religión. Y quizás este hombre estaba hablando de la iglesia popular, pero ¿cuántos de nosotros no hemos hecho eso también? Hemos buscado o buscamos agradar a Dios para recibir algo de ese Dios. Cuando hacemos sacrificios para recibir algo de nuestro Dios. Cuando la verdadera esencia es darme, porque conozco al Dios santo, verdadero, que se acaba de describir a sí mismo en este capítulo. Y también el Señor apunta al Sabbat, al día sábado, el día de adoración y descanso, la separación de nuestra semana para adorarle. Hermanos, la pandemia nos ha hecho reflexionar, pero también nos ha hecho a unos valorar la iglesia y a otros pensar que ya no es tan importante, o que puedo hacer mi espiritualidad de una forma distinta. O me atrevo a mencionar, a veces la iglesia hemos fallado de tal manera, o hemos hecho un mal testimonio, o afirmamos, o somos más conocidos por lo que condenamos, que muchos se han decepcionado y se han ido. Y el pretexto es, puedo buscar a Dios donde sea y puedo tener mi espiritualidad. No se desanime, hermano, e invite a otros que están desanimados, porque el Dios sabio, perfecto, amoroso, eterno, justo que se revela aquí, tiene a bien decirnos, ten un espacio para adorar al Señor. Es importante. Separación, sacrificio y sábado. Bueno, en este caso es domingo, pero Éxodo 34 así lo menciona.
Éxodo 34, pero en el versículo 27 dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Este pasaje es muy conocido porque Moisés baja y su rostro resplandecía. No sé cómo, no sabía explicarles, no hay una visión gráfica que yo les pueda decir. Lo que sí sé es que Moisés había conocido la gloria de Dios. Y hermanos, quiero que usted entienda que estoy predicando el viejo pacto. Este es la enseñanza del viejo pacto. Y voy a leer 2 Corintios 3 del 7 al 11. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Escúchalo bien. Dice: si el ministerio que llevaba a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? A decir verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si se le compara con la gloria más excelsa. Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Hermanos, es el viejo pacto. El pacto que Dios hace con Israel para hacer un pueblo distinto, donde Dios los iba a llamar su pueblo y Él les iba a llamar su Dios, y les da la ley para que la cumplan, y no pasó. Y aún así este pacto es diseñado obviamente para apuntar que necesitaban un redentor. Pero aún así, con esto, entendiendo que esta era el tipo de Cristo, el ayo, como dice Gálatas, la guía que nos lleva a Jesús, aún así el rostro de Moisés brillaba porque había visto la gloria de Dios. ¿Cuánto más glorioso no será el nuevo pacto? Este viejo pacto revela que el hombre es incapaz de cumplir con la ley de Dios, que nuestra naturaleza pecaminosa limita la vida que Dios quería realmente y apunta a una gracia y gloria más hermosa aún. Porque dice más abajo que Moisés se ponía un velo cuando estaba con el pueblo y luego iba a la presencia de Dios y como que recargaba el brillo y luego regresaba y se cubría. Pero dice la palabra de Dios que el resplandor mismo de la gloria de Dios habita en Cristo. Que no tenía que ir a recargar pilas y brillo a la presencia, sino que la presencia de Dios ahora habita en Cristo. Y entonces en Cristo se ha hecho un mejor pacto, hay una mejor promesa. Y si el viejo pacto resultó en una separación de un pueblo, en obediencia y en sacrificio, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido por gracia este nuevo pacto no podremos darle al Señor? Si en el viejo pacto, hermanos, se les llama a vivir en una separación, en una santidad, en un sacrificio y entrega al Señor, en una conciencia de adorar al Señor, ¿qué no podemos hacer entendiendo que la gloria de Dios que habita en Cristo ahora se nos ha dado a nosotros para entrar a esa presencia? Hermanos, qué hermoso hablar del viejo pacto para celebrar el nuevo pacto. Qué hermoso entender que Dios perfectamente estableció un viejo pacto para llevarnos a un nuevo pacto por medio de Cristo, donde habitaba la plenitud de Él, dice Juan.
y que ahora nos ha sido dado a nosotros para vivir en santidad. Y ahora no es solo un sacrificio externo, sino que la promesa del Espíritu es dada a nosotros para poder vivir en separación, en sacrificio y en adoración al Señor. Así que, por favor, acompáñenme al Salmo 51. Quizás hoy Dios le está dando la oportunidad y puede estar escuchando su voz diciendo: Ana, otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Te regalo el nuevo pacto que hay en Cristo para intentarlo otra vez.